El tema de las exportaciones definitivamente es un tema fascinante y demasiado importante para la República Dominicana. Yo creo que sería un salto muy grande el que nosotros daríamos si logramos penetrar 2 o 3 o 4 mercados. Yo voy a enfocar ese tema desde la otra perspectiva. Tú te enfocaste mucho en, bueno, mira, ¿por qué la inversión no entra? ¿Qué pasa del lado del sector privado? Yo quiero ponerme desde la otra perspectiva. Ciertamente, invertir en República Dominicana con las cuestionantes de hacia dónde irán las reformas, cuando las reformas están paradas, Andy, para un inversionista extranjero siempre va a quedar la pregunta de qué pasa si yo entro dinero en este sector y me cambian las reglas del juego una vez que ya yo puse mi dinero en ese sector. Yo creo que la necesidad de que el sector público dé una visión de hacia dónde va, cómo, cuál es la visión que tiene, es fundamental, porque nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? O sea, cuando tú entras a un país a invertir en un sector como el sector agropecuario, en el caso de ese tema de la exportación agropecuaria, pero hay otras exportaciones que también obviamente se pueden incentivar. Es un sector que necesita inversión. En República Dominicana hay todo un tema con el seguro agropecuario que no se ha desarrollado, que se está comenzando a desarrollar ahora. Tú vas a Sudamérica y las aseguradoras tienen toda una estructura enorme montada alrededor del sector agropecuario que no existe, que ahora que se está comenzando, creo que con inversión venezolana, porque tiene ya mucho expertise. De hecho, los bancos de inversión venezolana que están en el país es una de las cuestionantes más grandes que tienen. ¿Qué es lo que le pasa al sector agropecuario de este país? ¿Por qué nosotros, la banca dominicana, no le presta al sector agropecuario? Y obviamente cuando comienzan a hacer la tarea se dan cuenta también que hay algunos cabos sueltos todavía alrededor de lo que es el tema agropecuario. Entonces, para mí, eso es un tema importante. Lo otro es que nosotros, y vuelvo a las políticas públicas, al sector público, tenemos que definir el país que queremos. Si nosotros lo que queremos es ser exportadores de turismo, y eso es lo que nosotros, entonces en esas tierras donde hay agropecuario, se comienza a hacer agroturismo. Comencemos a desarrollar proyectos de ecoturismo, pero tenemos que definir si eso es lo que nosotros queremos. Y eso es fundamental, eso es una definición que, como tú bien dices, no tenemos que estar sector público, sector privado, pero sobre todo una agenda del sector público donde deje claro hacia dónde es que vamos, porque el inversionista invierte por incentivo. Y cuando yo digo incentivo no es de que le quiten impuestos y nada, sino que invierte por un esquema de incentivo y también haciendo unas proyecciones a futuro que dependen claramente de hacia dónde van las políticas públicas, de hacia dónde van los impuestos y qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que definir es que queremos ser un país turístico y exportar a través del turismo, porque también es cierto que cada cosa que nosotros le vendemos a los turistas es en sí una exportación. Entonces, esa exportación que no vemos, que no sale, digamos, directamente por la balanza de pago, pero que es una exportación a través del turista que viene de República Dominicana, entonces también tenemos que ver cómo ese sector agropecuario no solamente lo preparamos para exportar hacia afuera, sino también para aprovechar lo que podría ser 10 millones de turistas en la República Dominicana. Que eso tampoco hay una política dirigida. Eso es lo que ha surgido naturalmente entre el sector turismo y el sector agropecuario, pero yo creo que también eso hace falta, ver dónde están esas conexiones. Y cuando te hablo de conexiones, entonces ahí viene el hecho de que esos países como Costa Rica, como Chile, como Perú, también hicieron su tarea. No basta nada más tener un buen aguacate, basta tener las conexiones de a quién es que se lo voy a vender, quién lo está demandando, cómo puedo tener la conexión. Si un productor de aguacate aquí va y toca el CIRD, ¿okay? O va y toca cualquier... ¿Dónde puede tocar para decir, mira, estoy pensando en este proyecto agropecuario, cómo yo lo hago? Porque como tú bien dices, Andy, algunas exportaciones agropecuarias aquí se han dado de intermediarios que compran a pequeños productores, donde obviamente el margen se lo lleva realmente el intermediario, el pequeño productor no ve bonanza en esto y eventualmente es un proyecto que se cae. Entonces, aquí lo que se necesita para ese desarrollo son grandes inversiones, ya sea inversiones directa en compra de tierra, que es otro tema ahí con el tema de la reforma en el mercado de tierra, de bueno, cómo yo voy a desarrollar un sector si yo no puedo ni siquiera dar las garantías porque no tengo un título para dar las garantías que yo necesito alrededor de eso. Pero si es, bueno, vamos a invertir en la tierra o vamos a invertir en procesadoras de esos productos, empacadoras, etcétera, que se puedan llevar allá en alguna alianza con los pequeños, alguna forma de entrarle a ese tema, porque desde mi perspectiva, también desde el lado del sector público,
ha faltado mucho. Ha faltado ese rol que tuvo Chile, como tú bien dices, no fue solamente que Chile dijo, no, mira, bajaron los aranceles, ustedes se la tienen que buscar. No. Era que se habían hecho un grupo de reformas económicas que conllevaron a que esta gente sabía en cuál juego estaba jugando, cuál era el juego que se estaba jugando, y obviamente dijeron, mira, yo voy a invertir aquí y mi expectativa es X, ¿verdad? Con riesgo, pero obviamente con un riesgo relativamente que se conoce. Entonces yo creo que ese tema es fundamental, el tema de financiamiento, o sea, crear una estrategia de exportación agropecuaria. Es una estrategia, Andy, es una estrategia que involucra cuáles son las reformas que yo necesito hacer, cuál es el apoyo que le puede dar las agencias que tiene el gobierno fuera de República Dominicana a esos exportadores para que sepan dónde están los mercados, cuál es inclusive lo que se tiene que dar alrededor de esas barreras no arancelarias que surgen en el sector agropecuario y que nosotros como República Dominicana nos tenemos que poner las pilas con eso, un grupo de certificaciones que hay que hacer. Por ejemplo, el caso del guineo, el caso de los pimientos morrones también que se exportan en República Dominicana. Pues todo eso es una inversión, es un nicho de inversión, los vegetales chinos que se están importando, todo esto en invernadero. Es una inversión que surgió con una mini estrategia y como tú dices, no hemos pasado de mucho, porque cuando tú entras a buscar no hay más de 50 millones no es nada para la exportación del sector agropecuario o de un producto agropecuario. Entonces yo creo que nosotros también desde el lado del sector público tenemos que avanzar esa agenda, no solamente incentivando al sector privado diciéndole, mira, te voy a quitar la protección que te tengo para que tú tengas que mirar para el otro lado y comenzar a exportar, sino también dejando claro cuál es la estrategia que tiene el gobierno alrededor de las exportaciones y en el caso que tú hablabas, de las exportaciones del sector agropecuario. Yo creo que eso falta. Y el día que el gobierno se ponga en marcha, lo ponga en agenda, lo ponga sobre la mesa y busque todos los elementos que te tienen que hacer y la forma de desarrollar esos elementos, que como te dije está el tema de financiamiento, el mercado de tierra, de los seguros agropecuarios. En esos países los seguros agropecuarios están súper desarrollados. Entonces yo creo que nosotros vamos a poder avanzar. Del lado del turismo, yo siempre lo he visto así. Yo digo, mira, el sector turismo no es solamente una exportación del servicio de turismo, es una exportación de la agroindustria. Sí, que tú le das salida a una serie de productos. A una serie de productos a través del consumo que tiene el mismo turista. Entonces, ahí se ha ido desarrollando una relación natural que los hoteles han ido buscando, pero definitivamente tampoco tenemos como una estrategia de vamos a apoyar el sector agropecuario para que sea un buen proveedor y también el desarrollo de la agroindustria en ese sentido para que sea un buen proveedor de bienes y servicios. En cuanto a la zona franca, y fíjate que hay un punto ya aquí. Ese es un sector donde prácticamente ahí no se cobran impuestos, o sea, claro, son otras trabas, ya no es la traba impositiva la que está afectando la inversión, es los riesgos que hay y que no hay mecanismo de mitigación de riesgo al que vaya a entrar en el ámbito legal, en el ámbito financiero, en el ámbito de las catástrofes naturales, etcétera. No hay toda una estructura bien montada pero no tiene que ver nada con la parte impositiva. Eso es. Y de hecho, es un sector que cuando tú lo ves en un país es tan rentable que ni necesita eso, no necesita de la carga impositiva. No lo necesita. Mira, otro tema de las exportaciones es en el tema de zona franca, que tú tocabas el tema de zona franca. Mira, el gran reto de la zona franca, desde mi perspectiva, obviamente está en seguir creciendo, porque yo creo que aprovecharon muy bien una oportunidad que surgió cuando Puerto Rico hizo unos cambios en la regla del juego y obviamente se pudo atraer inversión a República Dominicana, pero como que se han quedado ahí, ha crecido un poco, eso llamó a la diversificación, pero el tema de las cadenas de valor interna para que tenga el impacto que estamos buscando del sector exportador es fundamental, Andy. Porque ¿qué pasa hoy con la zona franca? La zona franca, como tú bien dices, se han diversificado mucho, tú encuentras en el sector de tabaco, un poco más de integración en el tema de las cadenas de valor, pero igual hay muchísima importación de tabaco. Y el tema de la zona franca, que si bien es una exportación interesante, es una importación muy fuerte también. Y entonces al final el impacto neto que va a tener sobre la economía dominicana, que puede tener como sector exportador, que tú lo ves grandote, pero cuando tú lo dimensionas en términos netos, entonces el impacto disminuye a medida que no se pueden crear esas cadenas de valor. Entonces yo creo que también el sector exportador de zona franca hay una tarea pendiente, y es una tarea pendiente que tenemos
como economía, como dominicanos y el gobierno también. Mira, aquí han venido, por ejemplo, empresas de zona franca que quieren invertir estamos ensamblando carros en México, puede haber una oportunidad en República Dominicana, pero nada más con la cantidad de ingenieros que esa gente necesita. Cuando vienen, aquí no se producen anualmente. No. Los ingenieros que se necesitan para ese tipo de zona franca. Entonces, ¿cuántas zonas francas como nosotros nos estamos perdiendo, como Costa Rica, que tuvo en su momento el tema tecnológico, pero el gobierno se anticipó, preparó para entonces abrir esa llave o esa vía para las exportaciones? Entonces, yo creo que en zona franca nosotros en el tema técnico tenemos una oportunidad. Hay una oportunidad de cómo nosotros desarrollamos todo ese perfil técnico de cara a poder penetrar otros mercados de zona franca diferentes y, por otro lado, cómo tú crear cadenas de valor interna para que la zona franca pues, puedan aprovechar eso. Y te voy a poner el caso. Se han dado casos donde una empresa de zona franca tiene un suplidor local y quiere aumentar su producción. El suplidor local, el único, un solo suplidor, le dice, no, pero es que yo no voy a hacer la empresa más grande. No. Estoy muy cargado, muy cansado. Y tiene que finalmente, esa zona franca, ir a buscar el producto fuera del país. Eventualmente dice, bueno, pero para comprarte 10 allá y 3 a ti, no te compro ninguno. Claro. Entonces, también, ¿qué nosotros tenemos que hacer para nosotros crear esas cadenas de valor? Esas cadenas de valor inclusive vienen alrededor de la reforma impositiva que tú necesitas hacer inclusive para las pymes. O sea, está todo conectado. O sea, nosotros hablamos mucho aquí de la reforma, la gente se puede cansar, pero la realidad es que está todo eso conectado. Entonces, es muy bonito pararse, dar un discurso que necesitamos exportar, todo eso es fantástico, fabuloso, ver esas gráficas de Chile y de Perú, te deprimen, pero la realidad es que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Esa es la realidad. Para nosotros vernos como Chile y como Perú. Esa es la realidad, esa es la realidad. Nosotros no estamos haciendo nada. Entonces, todo esto requiere de una estrategia. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. Chile no es Chile porque tuvo buena suerte, porque Pinochet se le ocurrió hacer todo lo que hizo. Eso no es real. Que no fue a él, fue al equipo económico. ¿Verdad que sí? Pero él no sabía nada de eso. Pero digamos que Chile no lo fue así, Perú tampoco, los cambios, Panamá ahora con los cambios que está haciendo. Sí. O sea, son economías que comenzaron a hacer su tarea. Nosotros tenemos una gran tarea pendiente que... De hecho, el próximo tema que nosotros vamos a tratar, que tiene que ver con todo el movimiento de la Marcha Verde, quizá un tema interesante que ellos podrían tomar como tema, como el tema principal, es este tema de la deportación y comenzar a pedir reformas, así como están pidiendo muchísimas otras cosas que se le ocurren. Vamos a una pausa.